Buenas tardes. La legislación laboral colombiana, concretamente el Código Sustantivo del Trabajo de Colombia, data de la mitad del siglo XX, o sea, es una legislación que puede tener tranquilamente unos 70 años, 60, 70 años. Pero ya desde entonces, desde la mitad del siglo XX, se consagró en el Código Sustantivo del Trabajo el derecho de los trabajadores a estar vinculados a un sistema integral de seguridad social. ¿Qué entiende la legislación laboral por un sistema integral de seguridad social? Que después ha dado origen a todo un desarrollo legal y normativo que no es materia de este curso y que abordaremos en el curso correspondiente de seguridad social. Pero, ¿qué es lo básico que define la legislación laboral en materia de seguridad social? Básicamente es el derecho que tienen los trabajadores a tener cubiertas las prestaciones de salud, tanto de ellos, de los trabajadores y sus familias, por riesgo común, o sea, por enfermedad general, y tener cubierto su derecho a la salud de los trabajadores por riesgo profesional y tener derecho a una pensión de jubilación. Todos estos derechos originalmente consagrados a cargo del empleador. Con el desarrollo posterior de la legislación y del Estado social de derecho, esas obligaciones del empleador fueron paulatinamente siendo asumidas, se subrogaron al Estado, aunque a la financiación de esas obligaciones contribuyen los empleadores, contribuyen los trabajadores y contribuye el mismo Estado. Veamos en primer lugar el cubrimiento por el riesgo general de salud. ¿Cuál es el riesgo general de salud? Es aquella afectación en la salud del trabajador o de su grupo familiar básico que debe ser atendida o por el empleador o que debe ser atendida por el Sistema Integral de Seguridad Social. Actualmente, esa obligación está a cargo de las empresas promotoras de salud comúnmente denominadas las EPS y sus correspondientes IPS, que son las instituciones prestadoras del servicio de salud. De tal manera de que a esas EPS contribuyen los empleadores y contribuyen los trabajadores para que tengan recursos financieros que les permitan atender los derechos de salud del trabajador y de su grupo familiar. Esto es lo que se llama el riesgo de salud común o general. Pero también el trabajador, el personal e individualmente está expuesto a otro riesgo de salud, que es el riesgo de salud por enfermedad enfermedad profesional o accidente de trabajo. Ese riesgo es cubierto por las administradores de riesgos laborales o ARLs y sus correspondientes IPS, de tal manera que a esas entidades ya no contribuye el trabajador, contribuye solo el empleador, y la tasa de contribución del empleador a la ARL corresponde al nivel de riesgo que el trabajador tiene dentro de la organización. Es así que un trabajador administrativo que está en oficinas, por ese trabajador el empleador no aporta lo mismo que un trabajador operario de fábrica. Por el operario de fábrica el empleador debe aportar más que por el trabajador administrativo de oficina. Y esa contribución la hace exclusivamente el empleador, porque se entiende que el riesgo laboral y el riesgo profesional, el accidente de trabajo o la enfermedad profesional son generadas con motivo de la prestación del servicio del trabajador, son generadas con motivo del trabajo.
Vale la pena precisar qué es un accidente de trabajo y qué es una enfermedad profesional como objetos de atención de este sistema de protección profesional. Accidente de trabajo es todo accidente que tenga el trabajador en el lugar de trabajo o con ocasión del trabajo. En el lugar del trabajo es fácilmente identificable si un trabajador va caminando por la oficina y sufre una caída y se fractura un brazo, pues sencillamente ese es un accidente de trabajo. Pero con ocasión del trabajo, si un trabajador, por ejemplo, no está en el sitio de trabajo porque es un mensajero, pero está haciendo el reparto de su mensajería en motocicleta o en cualquier otro vehículo y tiene un accidente con ocasión de su labor de mensajero, ese también es un accidente de trabajo. De tal manera que esos eventos de salud que alteren la salud de los trabajadores van a ser atendidos por la ARL a la que el empleador tiene la obligación de afiliar al trabajador. Y la enfermedad profesional es también una anomalía en la salud del trabajador que se genera con ocasión del trabajo, que tiene su causa en desarrollo de las actividades del trabajador. Por ejemplo, un trabajador expuesto a soldadura o a luces de soldadura que tenga una pérdida significativa de su capacidad visual, puede generar una enfermedad profesional. Esa enfermedad profesional debe ser calificada como tal por parte de la ARL y genera una serie de derechos del trabajador a cargo de la ARL o inclusive del empleador mismo, si el empleador no ha actuado con la debida diligencia en el suministro de los elementos de protección del trabajador. Estos son los dos riesgos que cubre el sistema de riesgos profesionales: enfermedad profesional y accidente de trabajo. Y el otro elemento integrante del sistema integral de seguridad social, que ya no tiene que ver con la salud de los trabajadores, ni por riesgo general ni por riesgo profesional, es el derecho a la pensión. El derecho a la pensión, que como estos otros derechos a la salud originalmente estaba a cargo del empleador y ha sido subrogado por las instituciones del Estado o en algunos casos, como es el caso de los fondos privados de pensiones por instituciones privadas, ha sido subrogado a esas entidades a través de una prima, que es el aporte que hacen los empleadores y los trabajadores. Ese riesgo de pensión tiene básicamente o consagra básicamente la prerrogativa del trabajador de que después de haber trabajado cierto tiempo y de haber cotizado cierto número de semanas en el sistema de prima media con prestación definida, que es el sistema de afiliación al Instituto de los Seguros Sociales, tiene el trabajador derecho a una pensión de jubilación. Y el trabajador que ya no esté afiliado al sistema de prima media con prestación definida, sino al sistema de ahorro individual con solidaridad, es decir, al fondo de los fondos privados de pensiones, también tendrá derecho a una pensión de jubilación, ya no por semanas cotizadas ni por tiempo de servicio, sino por el monto con el que haya contribuido a la formación de un capital que le permita acceder a esa pensión de jubilación. Enuncio muy someramente estos dos temas porque son de una profundidad y de una extensión muy importante que ameritan, como anuncié al inicio de este curso, de este video, que ameritan un curso especial, que es el que vamos a ver cuando tratemos todo el sistema integral de seguridad social. Pero es muy importante entender que el sistema integral de seguridad social tuvo su origen precisamente en la
obligación que tenían los empleadores de prestar asistencia en salud y la obligación que tenían de jubilar a sus trabajadores, y de que esa obligación fue subrogada a entidades promotoras de salud en el caso del riesgo de salud de origen común, a administradoras de riesgos laborales en el caso del riesgo de salud de origen profesional, y al sistema de pensiones del Estado a través de la afiliación al Instituto de Seguros Sociales, o al sistema de pensiones de los fondos privados a través de la afiliación al sistema de ahorro individual con solidaridad. ¿Y qué pasa? Que es la parte fundamental de la consagración en la legislación sustantiva del trabajo. ¿Qué pasa si el trabajador no es afiliado por parte del empleador a esas instituciones del Sistema Integral de Seguridad Social? Pues sencillamente que el riesgo no se traslada. No hay subrogación de este riesgo que está originalmente en cabeza del empleador, y eso significa que el empleador tendrá que responder o por la salud del trabajador si no lo afilió a la EPS cuando es un riesgo común, o por la salud del trabajador cuando hay un riesgo profesional, o inclusive por la pensión del trabajador. Luego las consecuencias de no afiliar con oportunidad y con oportunidades a partir del primer día de trabajo, de no afiliar al trabajador al Sistema Integral de Seguridad Social, es la no subrogación del riesgo y la asunción por parte del empleador de los riesgos de salud y de pensión del trabajador. Muchísimas gracias.